porque aquí hay un propósito. Nuestra vida es una vida de propósito. Nuestra vida en Cristo tiene propósito. Nuestra vida en Jesucristo tiene propósito. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 14 que la mayoría de los hermanos dice que cobraban ánimo en el Señor con las prisiones que padecía Pablo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo que a Pablo le sucedía ayudaba para que los hermanos que veían cómo Pablo no se detenía para seguir escribiendo lo que Dios le estaba inspirando, aunque él estaba preso, aunque él estaba con cadenas, eso a los hermanos les animaba al ver que Pablo no paraba. Al ver que el apóstol Pablo estaba siempre ferviente en espíritu y seguía escribiendo lo que Dios le hablaba, y seguía escribiendo las cartas paulinas, y seguía escribiendo lo que hoy usted y yo podemos estudiar de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. A su nombre. Y dice: la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor al ver mis prisiones. Y se atreven mucho más, dice, a hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Qué quiere decir? Que ellos agarraban valor. Lo que a Pablo le sucedía servía para que los que miraban lo que Pablo soportaba y seguía predicando, entonces los demás agarraban valor y decían: si Pablo puede y él sigue predicando y él sigue escribiendo, la palabra de Dios le está llegando, está fluyendo en él, no importa que él esté en cadenas o prisionero, eso quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. Y eso le daba ánimo, le daba fuerza a los demás hermanos. Y eso es lo que a nosotros nos alienta también, saber que a pesar de que él estaba prisionero, a pesar de que él fue maltratado, a pesar de que él fue y terminó, aleluya, torturado y decapitado, bendito sea el Señor, no importó, él no dejó de predicar la palabra, él no dejó de llevar el mensaje de salvación a las almas. Bendito sea el Señor. Amén, amén, amén. Cristo vive. Dele fuerte el aplauso a Jesús, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que ¿qué le había sucedido a Pablo? ¿Quiere que le echemos un vistazo? Vaya por ahí a segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 11 de Corintios. Capítulo 11 de segunda carta a los Corintios. Gloria al Señor, aleluya. Desde el versículo 22 en adelante dice: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo; yo más trabajo, más en trabajos más abundante, dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Mire por dónde pasó Pablo para que él dijera las cosas que a mí me han sucedido. ¿Qué había sucedido a él? Dice: yo más en trabajos abundantes. Trabajaba duro. En azotes, dice, él fue azotado, y dice sin número. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice: en azotes sin número. ¿Cuántas veces nos han azotado a nosotros por predicar? Nunca. Y él dice que lo habían azotado sin número. La causa: por ser el predicador a los gentiles de la palabra de Dios. Y él dice: en cárceles. ¿Cuántas veces nos han encarcelado por predicar hasta hoy? Ninguna. Más en peligros de muerte muchas veces. Dice: más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes. 5 ocasiones lo habían azotado. Aleluya. Y era 39 azotes cada ocasión. Haga sus cuentas. 195 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Cuántas veces? 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Cuántas veces nos han azotado? Ninguna. ¿Cuántas veces nos han apedreado? Ninguna. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Continúa diciendo su recorrido, su trayectoria, el sufrimiento, todas las angustias, tribulaciones. Dice: en caminos muchas veces. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación. Su propia nación era un peligro para el apóstol Pablo como siervo de Dios. A veces nos asombramos cuando vemos que hay persecución en nuestra vida. A veces nos asombramos, nos admiramos y nos desanimamos muchas veces porque vemos que viene persecución por causa de la palabra. Cuando tú te vuelves un predicador del evangelio, cuando tú te vuelves un siervo, una sierva de Dios y le sirves al Señor, empiezas a recibir persecución de muchas maneras. Tal vez no en la forma exacta, así como lo hacían con el apóstol Pablo, que lo azotaban y lo apedreaban y lo encarcelaban, pero hay persecución. El diablo ha enviado multitudes de demonios para que vengan a hacer la vida imposible de los cristianos, para que vengan a perturbar el hogar de los cristianos, de los hijos de Dios. Hay una persecución, hermano, del enemigo para desanimar a los cristianos, para desanimar al creyente, para desanimar a los hijos de Dios, para desanimar al pueblo, aleluya. Pero estamos cubiertos en la sangre de Cristo y hay victoria en su palabra y somos más que vencedores porque Él venció en la cruz del Calvario. Él venció y exhibió públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hoy la victoria es nuestra por la sangre de Cristo Jesús. A su nombre. Es un recorrido fuerte el del apóstol Pablo, hermano, fuerte, tremendo. Cuando el apóstol Pablo se atrevió en Filipenses 1:12 a decir las cosas que a mí me han sucedido, no es porque era un hombre sin experiencia, sino que era la misma experiencia la que hablaba. Hablaban los azotes marcados en su espalda, hablaban los golpes, hablaban, aleluya, las cicatrices que había dejado el recorrido, la trayectoria de un hombre de Dios como el apóstol Pablo. No había sido fácil para él todos los años de predicación estar, aleluya, siendo prisionero, azotado, lacerado, aleluya, y se naufragaba. Dice, gloria al Señor, quedó náufrago en 3 ocasiones. Estuvo en peligro en caminos, en ríos, por la fiera. Y continúa hablando y dice el 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hasta eso se enfrentó Pablo, a falsos hermanos también. Y también peligraba su vida. No eran gente mundana, sino que se hacían pasar como cristianos para atacarlo, para intentar destruir su ministerio. Gloria al Señor. 27. En trabajo y en fatiga, dice, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién de nosotros ha pasado o ha vivido la trayectoria que vivió el apóstol Pablo? Nadie. Ni los que hoy en día se dicen ser apóstoles no han sufrido como apóstol de Jesucristo, en realidad, como sufrió Pablo. Nadie de nosotros aquí ha pasado por un camino tan difícil llevando el mensaje de la palabra. Es verdad que padecemos, es verdad que sufrimos, nos atacan, la gente habla contra nosotros, la gente nos calumnia, mucha gente, hasta gente cristiana, hermano, nos calumnian, hablan de nosotros, que somos esto, que somos el otro. Si cometemos un pequeño error, te hacen una gran bomba y hacen como que eres un gran delincuente y te sacan en las redes sociales, y para ellos que ya eres lo más peor del mundo. Pero esa es parte de la persecución, porque somos cristianos y servimos al Señor, y el enemigo quiere desanimarnos. El enemigo quiere que nos alejemos. El enemigo quiere que dejemos la palabra. Satanás quería que Pablo dejara de predicar y de escribir las cartas paulinas. El diablo y sus demonios querían detener a este hombre de Dios que llevaba el ministerio a nosotros los gentiles. Aleluya, pero no pudo, porque Pablo sabía en quién había creído y él estaba, bendito Señor, aleluya, abrazado de la promesa de Cristo Jesús. Y él dijo, gloria al Señor, aleluya. Yo no digo que ya lo he alcanzado ni que ya sea perfecto, pero prosigo el blanco para ver si logro hacer aquello por quien fui llamado, por Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Y dice el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Quiere decir que él también se enfermaba. Claro, porque él estaba en un cuerpo también humano como el de nosotros. Él fue un hombre de carne y hueso como nosotros, y él también se enfermaba. A pesar del poder de Dios manifestándose en su vida, los dones tremendos. Y él dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Lo hace como pregunta.
Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice él. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro, dice, en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Mire este hombre de Dios, el apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, escapando por un muro, en un canasto lo bajaron por una ventana, dice, escapando de los malhechores que lo perseguían por ser un siervo de Dios. Qué tremendo ministerio, hermanos, pero qué tremendo sufrimiento también. Nada más de pensar, nadie se atrevería a decir, yo voy a pasar por lo mismo y quiero tener la unción y el poder que Dios le dio al apóstol Pablo. Pero nadie se atreve a decir, tengo que pasar o voy a pasar, si es necesario, por el recorrido por el cual él atravesó. Bendito sea el nombre del Señor. Volvamos a Filipenses 1, del 12 al 14, donde estábamos, y le damos otra repasadita. Y él dice, aleluya, las cosas que a mí me han sucedido han ayudado. No era para hacer tropezar, sino para ayudar. Todos los sufrimientos, la gente que veía al apóstol Pablo predicar, con todo y el sufrimiento, se animaba. Ganaba más gente, muchas almas se fortalecían, más almas venían a Cristo, más almas se atrevían a predicar la palabra, porque era notorio que el apóstol Pablo estaba en cadenas y había sufrido largos años por servirle al Señor, pero él nunca abandonó el ministerio, jamás se apartó de Cristo, jamás dejó a la palabra, nunca dijo, como muchos a veces aquí decimos, aleluya, ya estoy a punto de colgar la toalla, ya quiero tirar la toalla, ya no aguanto mis problemas, las necesidades, angustia. Él jamás dijo eso. Él dijo más bien, a mí me han ayudado y ayudan para los demás lo que a mí me ha acontecido. Bendito sea el Señor. Y dice, mis prisiones, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cuántos de nosotros no nos animamos al ver que el sufrimiento por el cual él pasó no lo detuvo? Entonces esto nos ayuda también a nosotros, nos fortalece a nosotros también para seguir adelante. Todos y cada uno de nosotros nos inspira el Señor, nos inspira la palabra, y a través de esta palabra y a través del sufrimiento, del sacrificio, del dolor, a través del testimonio vivo de estos siervos de Dios, como lo es el apóstol Pablo, a través del testimonio de Jesucristo, cuánto sufrió. Y él dijo cuando lo estaban clavando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros, aleluya, estemos también en una situación difícil, vamos a decir lo mismo. Si alguien nos está intentando destruir, si alguien está intentando lastimarnos, si tenemos persecución por causa de la palabra, si alguien nos ofende, nos intenta lastimar, si alguien nos calumnia, también vamos a perdonar, a bendecir esas personas, porque es el mismo enemigo a través de las personas que está intentando desanimarnos y que nosotros nos alejemos de la palabra. Pero no vamos a alejarnos, vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a llevar la palabra, vamos a seguir predicando, vamos a seguir cantando, vamos a seguir llevando el mensaje, vamos a seguir salvando almas, y todo el que escuche este mensaje también se animará y seguirá adelante. No importa por lo que esté pasando, no importa por el problema que esté pasando la persona que escuche este mensaje, también le dará fuerza el Señor a través de los problemas que acabamos, aleluya, de leer del apóstol Pablo, y a través del testimonio del sufrimiento, que nunca se detuvieron y llegaron hasta la meta final. No importó si serían decapitados, y ellos lo sabían, que serían sacrificados como mártires del evangelio. No les importó, porque muchas almas a través del testimonio serían salvas y fortalecidas como lo somos hoy nosotros. Así que somos salvos en Cristo y somos fortalecidos por la palabra. Ponte de pie en esta noche, vamos a darle gracias a Dios, y en lugar de alejarnos cuando vengan problemas, vamos a aferrarnos más a la palabra, vamos a confiar más en la palabra, porque hemos aprendido que a través del sufrimiento Pablo consiguió animar a muchos y fortalecer a muchos.
fue de bendición el sufrimiento, también lo es para nosotros el testimonio de Pablo y de todos los hermanos que escuchamos su testimonio. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias.